En este segundo video de sistema respiratorio me voy a ocupar de algunos aspectos relacionados con la fisiología de la respiración. En primer lugar, voy a hablar de los intercambios gaseosos que se producen a nivel alveolar y a nivel celular, luego de la regulación de la regulación nerviosa de la respiración y algunos aspectos relacionados con el ejercicio. Recordemos que el aire es una mezcla de gases en la cual el oxígeno conforma solamente el 21% de esta mezcla. Cuando el aire penetra al sistema respiratorio, llega a los pulmones, alcanza los sacos alveolares y así cada uno de los alvéolos pulmonares, que junto con los capilares sanguíneos conforman la unidad de intercambio a través de la cual se produce la difusión del oxígeno y el dióxido de carbono. Hay dos procesos diferentes, uno es la ventilación y otro es la hematosis. El primero consiste en la entrada y la salida de aire de los pulmones, en tanto que la hematosis es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que se produce entre el alvéolo y los capilares. Vamos a ver en qué consiste la hematosis. Cuando llega el aire a los alvéolos, lo hace con una elevada concentración de oxígeno, que va a difundir al interior de los capilares para que en la sangre asociarse a la hemoglobina que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, o bien este oxígeno viajará en muy pequeñas proporciones disueltos en el plasma sanguíneo para ir a través de los vasos sanguíneos en busca de los tejidos del cuerpo hasta llegar a la célula, donde se va a producir el tercer fenómeno que quiere marcar esta imagen, que es el de la respiración celular. Esta consiste en el pasaje del oxígeno desde la sangre a la célula. Recordemos que el oxígeno que viajaba asociado a la hemoglobina o disuelto en el plasma va entonces a desprenderse de la hemoglobina, va a salir del glóbulo rojo y va a difundir hacia el interior de la célula para permitirle a esta realizar los procesos metabólicos que le son propios. Como producto de estos procesos metabólicos, como resultado de estos procesos metabólicos, la célula va a producir algunos elementos de desecho, entre los cuales el dióxido de carbono es uno de ellos, y deberá desprenderse, y el cual va a pasar este dióxido de carbono de la célula a la sangre para ir a través de las venas, corazón mediante, arterias pulmonares, hasta los pulmones para alcanzar nuevamente los alvéolos y realizar una nueva hematosis. Estos intercambios de gases se producen debido a diferencias de presión. Veamos qué ocurre con el oxígeno a nivel del alvéolo y a nivel de los tejidos. Decía que el aire es una mezcla de gases que tiene una presión de 760 milímetros de mercurio, el peso del aire sobre la superficie terrestre. Pero de esos 760 milímetros de mercurio, 100 le corresponden al oxígeno, que es uno de los tantos gases. Por lo tanto, el oxígeno va a realizar una presión parcial. ¿Por qué parcial? Porque es uno de los tantos que conforman el aire. Esa presión parcial de oxígeno es de aproximadamente 100 milímetros de mercurio, que es con la que llega al interior del alvéolo pulmonar. La sangre que llega a realizar el intercambio gaseoso, la hematosis a los pulmones, llega con una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Y ahí podemos observar claramente la diferencia de presión, que conforma un gradiente de presión. El oxígeno va a pasar de la zona de mayor presión a la zona de menor presión hasta equilibrarlas y salir de los pulmones, la sangre salir de los pulmones con una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Es con la que va a llegar a los tejidos y a cada una de las células, con esta presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Y se va a encontrar con una célula que ha consumido el oxígeno y se encuentra en su interior con una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Y ahí nuevamente podemos observar la diferencia de presión que conforma el gradiente de presión. Por lo tanto, el oxígeno va a pasar desde la zona de mayor presión en el interior de los capilares a la zona de menor presión al interior de la célula, hasta que se equilibren las presiones. Por lo tanto, la sangre va a salir
de los tejidos con una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, regresando a través de las venas, corazón mediante y de las arterias pulmonares a los pulmones, va a llegar a los alvéolos con una presión de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. Una situación similar ocurre con el dióxido de carbono a nivel de los alvéolos y de los tejidos, con dos diferencias, que la dirección es opuesta y que las presiones son menores. Al interior de los alvéolos, el dióxido de carbono llega con una presión parcial de 40 milímetros de mercurio y se encuentra con una sangre que viene a realizar el intercambio que presenta una presión de dióxido de carbono de 46 milímetros de mercurio. Podemos observar las diferencias de presión, el establecimiento de un gradiente de presión donde hay mayor y menor presión, con, como decía recién, una diferencia menor, una diferencia de solamente 6 milímetros de mercurio. Una diferencia pobre, pero suficiente para que se produzca la difusión del dióxido de carbono desde los capilares hacia el alvéolo para ser expulsado. ¿Con qué se queda la sangre? Con una presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, que es por la que va a viajar a través de los vasos sanguíneos hasta alcanzar los tejidos del cuerpo. Llega a cada una de las células del organismo con una presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Se encuentra con una célula que producto de su metabolismo ha elevado su concentración, llegando a 46 milímetros de mercurio de presión, marcando una diferencia también de 6 milímetros de mercurio. El dióxido de carbono va a pasar de la zona de mayor presión a la zona de menor presión, equilibrando las presiones y saliendo de los tejidos a través de las vénulas, venas y mediante el corazón para alcanzar nuevamente los pulmones con una presión de dióxido de carbono de 46 milímetros de mercurio, que es la presión de dióxido de carbono con la que la sangre a través de los capilares llega nuevamente a los alvéolos para un nuevo intercambio de dióxido de carbono. Los movimientos respiratorios, quiero decir inspiración y expiración, son regulados por centros nerviosos que se encuentran en el bulbo raquídeo y en la protuberancia anular. En el bulbo raquídeo se encuentra el área de la ritmicidad vulvar, que como su nombre lo indica, está encargada de mantener el ritmo respiratorio regular cuando la persona se encuentra en reposo. Esta área de la ritmicidad vulvar está formada por un centro inspiratorio, que vendría a ser el marcapasos respiratorio, el que da la orden de comienzo de cada inspiración, y es el cuya estimulación va a dar la señal eléctrica, la señal nerviosa, que va a generar la contracción de los músculos inspiratorios. Entendamos por esto al diafragma y a los elevadores de la parrilla costal. La expiración no forzada, la expiración no forzada, se establece, decíamos en el video anterior, debido a una relajación de los músculos inspiratorios, diafragma y elevadores de la parrilla costal. Y esta relajación se produce debido a una inhibición del centro inspiratorio. También dentro del área de la ritmicidad vulvar se encuentra el centro expiratorio, cuya estimulación va a producir la contracción de los músculos de la expiración. Recordemos que son el recto anterior del abdomen, los oblicuos y los intercostales. Esta área de la ritmicidad vulvar, como decía, es la encargada de mantener el ritmo respiratorio habitual en reposo. Pero es sabido que ante determinadas circunstancias puede ser necesario aumentar la frecuencia respiratoria o la amplitud de los movimientos respiratorios para responder a una exigencia mayor de oxígeno por parte de las células, como en el caso del ejercicio. Ahora, ¿por qué se producen esto? ¿Cuáles son los centros nerviosos que dan estas señales? En la protuberancia anular, también llamada puente, se encuentra un grupo de células que conforman el centro apnéutico. Este centro apnéutico estimula principalmente al centro inspiratorio para que produzca
ciclos respiratorios con mayor amplitud y mayor frecuencia respiratoria. Esto se va a dar con la finalidad de poder responder a una mayor necesidad de oxígeno planteada, por ejemplo, durante la actividad física. Pero también deberá haber una vuelta a la calma. Y esta vuelta a la calma también está guiada por otro centro respiratorio que es el centro neumotáxico, que envía señales inhibitorias al centro amnéutico para que deje de excitar al área de la ritmicidad vulvar. La frecuencia respiratoria es la cantidad de ciclos respiratorios por minuto, entendiendo por ciclo respiratorio al conjunto de una inspiración y expiración no forzada. Podemos ver en la tabla cómo esta frecuencia respiratoria es muy elevada en los primeros años de la vida y se va estabilizando hasta llegar a la vida adulta con una frecuencia en reposo de 15 a 20 ciclos por minuto. La ventilación pulmonar, decíamos que es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones por minuto, está dada por estos dos factores. Por un lado la frecuencia y por otro lado la amplitud. Estas son las dos variables que van a incidir sobre la ventilación pulmonar. Esa ventilación pulmonar se mantiene estable cuando la persona se encuentra en reposo, pero cuando la persona inicia el ejercicio va a aumentar diametralmente en base expensas fundamentalmente de un aumento de la frecuencia respiratoria que es acompañada por una amplitud de los movimientos respiratorios, hasta llegar a un estadio de meseta en la cual la actividad física que genera una determinada demanda es equilibrada, se equilibra con la respiración, que implica que la respiración está, o sea, la ventilación, para ser más preciso, está proveyendo del oxígeno en manera correspondiente a los grados de demanda que produce el ejercicio. Una situación de vuelta a la calma se produce en la recuperación en la cual a lo largo del tiempo, una vez cesado el ejercicio, a lo largo del tiempo, se verifica una franca disminución de la frecuencia respiratoria y de la amplitud de los movimientos respiratorios. Esto se produce esto se regula mediante un mecanismo de retroalimentación, mediante un proceso homeostático que se da a partir del siguiente mecanismo. Cuando realizamos una actividad física, nuestro organismo se encuentra ante una mayor demanda de oxígeno y también necesitado de eliminar una mayor concentración de dióxido de carbono que se produce en la sangre. En el dióxido de carbono aquí está la clave. ¿Por qué? Porque se requiere más oxígeno, pero a la vez se produce mayor cantidad de dióxido de carbono. Es el dióxido de carbono justamente lo que va a estimular a los receptores que se encuentran tanto en el encéfalo como en algunas estructuras vasculares, va a estimularlos para que estos receptores se activen. Detengámonos un minuto en los receptores. Decía, hay dos tipos de receptores, uno que se encuentra en el encéfalo y otro que se encuentran en estructuras vasculares. Los del encéfalo son quimioreceptores. Quimioreceptores porque van a detectar el cambio químico consistente en la diferencia de concentración de dióxido de carbono en la sangre. En cambio, en las estructuras vasculares se van a encontrar estos quimioreceptores en el callado aórtico. El callado es esa curva con forma de mango de paraguas que establece que se verifica en la arteria aorta ni bien sale del corazón. En el callado aórtico vamos a encontrar estos quimioreceptores que van a ser sensibles a estas diferencias de concentración del dióxido de carbono. Y los otros receptores se encuentran en el seno carotidio. Como podemos observar, tenemos la arteria carótida primitiva
que se divide en carótida externa y carótida interna, y el seno carotidio se encuentra, ni bien comienza la carótida interna. En esa pequeña dilatación se encuentran los quimioreceptores que van a detectar también estos cambios de concentración del dióxido de carbono de la sangre. Vale decir que estos tres tipos de quimioreceptores van a ser sensibilizados por este estímulo y van a generar una señal aferente hacia los centros integradores. ¿Cuál es el centro integrador? Lo que dijimos recién, el área de la ritmicidad vulvar, conformada por el centro inspiratorio y expiratorio del bulbo raquídeo, el centro amnéutico y el centro neumotáxico, que son los reguladores del área de la ritmicidad vulvar. ¿Por qué todo esto es un centro, estos centros respiratorios son centros integradores? Porque integran la información sensitiva con la respuesta motora. Esta respuesta motora se va a transmitir a través de los nervios hacia los efectores, que son los músculos respiratorios. ¿Cuáles? El diafragma y los elevadores de la parrilla costal, que van a aumentar, van a determinar la acción de estos músculos, van a determinar un aumento en la frecuencia respiratoria y un aumento en la amplitud de las respiraciones, de los movimientos respiratorios, que van a determinar un aumento en la ventilación pulmonar, con lo cual va a haber una mayor provisión de oxígeno y una más eficiente eliminación de dióxido de carbono, con lo cual la situación originada al principio se tenderá a equilibrar. Esperando que este video haya sido de utilidad, te dejamos las vías de comunicación y te invitamos a que nos acompañes con un me gusta y la suscripción a nuestro canal. Muchas gracias.